Hola a todos, quiero seguirles compartiendo acerca de Romanos capítulo 1, del versículo 2 al 4. Y leamos lo que dice. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo va conectado con la parte final del versículo 1, que dice apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, el versículo del 2 al 4, Dios continúa diciendo, conectando esta parte última del versículo 1, diciendo que desde los tiempos antiguos, a través de sus santos profetas, Él había ya anunciado el Evangelio. Pero para entender este versículo debemos de saber qué es el Evangelio. Y es una palabra griega, esta palabra Evangelio es Evangelion, pero esta palabra Evangelion está compuesta por dos palabras griegas, que son Eu, que significa traer buenas nuevas, bueno, bien. Y la otra es Ángelo, que significa proclamar y narrar. Entonces, al juntarse las dos palabras griegas, se puede traducir Evangelion como traer las buenas nuevas, proclamar las buenas nuevas, anunciar, proclamar todo el bien, todo lo bueno. Es decir, enfocado en el Evangelio. Y también se puede traducir como las buenas nuevas, buenas noticias. Y enfocándolo acerca del Evangelio de Dios, vemos los siguientes 5 puntos, que son: número 1, acerca del Evangelio del reino de Dios; número 2, acerca de la vida y la venida de Jesucristo; número 3, acerca de la vida de Jesús que encontramos en los 4 evangelios en la palabra de Dios; número 4, el plano de la salvación del Evangelio de Dios, sus doctrinas, sus promesas, sus declaraciones; y número 5, la obra del Evangelio, esto es, la predicación del Evangelio, el trabajo del Evangelio. Y volviendo en sí, podemos entender que Dios había anunciado, había dado las buenas nuevas, las buenas noticias en el Antiguo Testamento de que iba a venir su Hijo, el Mesías, para salvar al mundo. El versículo 3 dice acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, es decir, que el Hijo de Dios iba a ser 100% hombre y iba a ser del linaje del rey David. Pero el versículo 4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso quiere decir que también iba a ser 100% Dios, que Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo en forma de hombre. El Verbo se hizo carne, como dice en Juan capítulo 1, para redimir al mundo, para salvar a las personas. Y esto se resume en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito. Y lo anterior se puede resumir en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito. No. Y lo anterior, o este versículo, se puede resumir en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos versículos que acabamos de leer hablan acerca de tantas cosas importantes, de lo que Dios había anunciado a través de sus profetas acerca de su Hijo, y que hoy ya vemos cumplidas esas promesas y podemos vivir bajo la gracia de Jesucristo. Eso es lo que le quiero compartir.